estén escuchando. Espero que me estén escuchando. Vamos a dar inicio a nuestra conferencia que hoy miércoles 11 de septiembre, conferencia del primer catálogo de las lenguas indígenas mexicanas, Lorenzo Hervás, 1800-1805, lo cual nos da muchísimo gusto comenzar con esta presentación que nos va a invitar sin lugar a dudas a seguir semana a semana con el seguimiento pues, de este ciclo en la que todos vamos a aprender muchísimo, y le quiero agradecer al doctor Fernando Nava su presencia, por aceptar a nombre del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, la inauguración de esta conferencia. Muchas gracias, doctor. Lo esperamos con gran gusto. Y bueno, pues voy a permitirme leer pues un resumen de su amplio currículum. Por aquí, permítame un segundo porque se me fue ahorita el celular. Ahí está. El doctor Fernando Nava es lingüista por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Su tesis se publicó como libro, llevando por título El campo semántico del sonido musical purépecha, publicado por el INA en 1999. Estudió la maestría en lingüística en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Colegio de México, y obtuvo en el 2004 el grado de doctor en antropología con la tesis La voz media en purépecha, un estudio de formas y significados. Realizó sus estudios de música en el Conservatorio Nacional de Música y en la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Bueno, pues es muy amplio su currículum. Voy a tratar de acortarlo un poco, diciendo que sus líneas de investigación son los cantos en lenguas indígenas, identificación y caracterización de géneros musicales comprendidos por cantos en lengua indígena, análisis de la relación lengua-música. Ay, perdón por los perros, pero se alteraron yo creo que con la conferencia. Bueno, otra línea de investigación, música tradicional mexicana, caracterización de las estructuras de distintas tradiciones musicales de México, identificación y análisis lexicográfico del campo semántico de la música y aspectos afines correspondientes a dichas tradiciones. Otro más, la música de las danzas con tema de conquista. Descripción de la música con que se acompaña la representación de danzas tradicionales con temas de conquista. La conquista de México, moros y cristianos, los 12 pares de Francia, etc. Otro más, la musicalización de la poesía oral improvisada, caracterización de la estructura de la música con que se acompaña la improvisación popular tradicional de décimas, sextinas, quintillas y cuartetas en lengua castellana. Para quien quiera seguir su amplio currículum puede entrar al internet, porque si no se nos va todo el tiempo en lo que son, por ejemplo, sus publicaciones, que son muy amplias. Yo creo que más que nada darle la bienvenida, lo vamos a escuchar con gran gusto y con gran interés en esta original conferencia. Adelante, doctor, y nuevamente muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, al Centro de Estudios de Historia de México, de la Fundación Carlos Slim, por esta muy amable invitación, y pues es todo un honor participar en este ciclo México a través de los libros. Y como leen en la portada de la invitación del cartel electrónico, ¿verdad? Voy a referirme al primer catálogo que se elaboró de las lenguas indígenas mexicanas. Me gustaría que se ubicaran en estos primeros años del siglo XIX, 1800-1805, que es el periodo en el que Lorenzo Hervás, un jesuita de origen español, publica en este lapso, publica
en varios tomos. Aquí tengo una reproducción facsimilar. Catálogo de las lenguas de las naciones conocidas y numeración, división y clases de estas según la diversidad de sus idiomas y dialectos. Lo primero que claro es que no entendamos dialecto en el sentido despectivo de lenguas que hablan pues minorías, grupos marginados. No. Se trata de un término que desde entonces tiene una aplicación académica para referir diversidad de una misma lengua en función de pues, su geografía extensa, de sus distintas generaciones de hablantes que la emplean. Y aquí podemos simplemente tomar como ejemplo el propio español, que tiene distintas maneras de emplearse, distinta fonología, distinto. Nosotros pues reconocemos a un madrileño, a un sudamericano. Aquí mismo en México reconocemos pues a las personas de las costas, del norte, precisamente porque su sistema de sonido, su fonología, sus entonaciones tienen variantes, y esos son precisamente lo que en términos lingüísticos, en términos técnicos, conocemos como dialectos. Y de esa manera es como está referido en su obra, y constantemente veremos este término que ya expliqué. Hacia la mitad de la exposición volveré a recordarlo, pero bien, yo tengo un plan de exposición que ustedes pueden ver aquí para el avance de las láminas, perdón. Segundo, por favor. Bien, entonces, pues aquí están mis adscripciones institucionales y procedo entonces para presentarles el plan de exposición, unos muy breves antecedentes sobre la diversidad de lenguas en nuestro país, después algunos extractos, algunas ideas del catálogo de Gervás, que necesariamente me parece pues hemos de confrontarlas el día de hoy con el más avanzado de los catálogos con que cuenta nuestro país, y es una obra que realizó el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Para cerrar con unos comentarios y adelanto, ¿verdad? Los grandes logros, les decía que tengan en cuenta la fecha en que Hervás elabora estos trabajos para que visualicemos. Es una época en la que apenas se generaban los trabajos, se generaban los estudios que tiempo después significaban hablar de familias lingüísticas. Todavía no estaba plenamente consolidado este término, y justamente Gervás es de los pioneros en lo que hoy en día conocemos como genealogía lingüística. Bien, voy adelante con los antecedentes. Pues Bernal Díaz del Castillo, en su historia, se refiere a los pobladores, tierra firme, islas, etcétera, lo que hoy conocemos como América, el Caribe, y dice que entre ellos hay muchas diversidades de lenguas. Ya desde el siglo XVI se comenzaron, por ejemplo, a publicar artes, esto es de la lengua de Michoacán, hoy conocida como purépecha, de la lengua náhuatl, por supuesto, en aquel entonces mexicana, era la manera más común de conocerla, zapoteco, ¿verdad? Seguimos en el siglo XVI,
mixteco, fines del XVI. En el siglo XVII, pues también tenemos otra producción que ejemplifico con este arte de la lengua maya y con este arte de la lengua totonaca, ya del siglo XVIII, esta última de la lengua totonaca. En ese entonces, fíjense, estamos hablando del 18, Gervás trabaja en una enciclopedia donde tiene incluidos los aspectos lingüísticos, pero posteriormente, entre 1800 y 1805, como les comento, publica el catálogo, una obra que mejora la información que había presentado antes en un trabajo publicado entre 1780 y tantos, 1790 y tantos. Mejora notablemente la información, la organización de los datos y pocas personas habían percibido, en el caso de las lenguas mexicanas, sus posibles relaciones genealógicas. Este es uno de los casos donde de las lenguas dice Tratado de Arte y Unión de los idiomas otomí y pame, que elaboró Fray Juan Guadalupe Soriano, en virtud de advertir que estas lenguas tenían afinidad, como hoy la advertimos, por ejemplo, con el español y el francés, el español y el italiano, el español y el inglés, las lenguas romances, claro está. Estamos hablando de la obra de Gervás y de personas que comenzaban, tanto en las lenguas de América como en otros lugares del mundo, a advertir la semejanza de las lenguas, lo que posteriormente dio origen a la ciencia, la subdisciplina de la lingüística conocida como la genealogía lingüística. Muchas gracias. Bien, estos son unos antecedentes y vamos al catálogo de Lorenzo Gervás. Aquí está un retrato de él y la portada del libro que les leía. Como vemos al pie, es una impresión que se hace en Madrid en el año 1800, el volumen 1, y incluye en este volumen las lenguas y naciones americanas. Vamos a ver el índice y comienza Gervás pues con un planteamiento teórico muy adecuado a la época, digamos, en función de pues dar a aquella época y a la nuestra. Artículo 1, medios para clasificar las naciones del mundo, es decir, con qué criterios se trabajó esta noción para entonces referir sus lenguas. Y en términos muy generales pudiéramos emplear un equivalente a pueblos, ¿verdad? El pueblo francés, el pueblo español, el pueblo maya. Podríamos, ¿verdad? Les sugiero que pensemos más o menos en esos términos. El concepto de nación que emplea Gervás equivaldría no a países, sino a entidades de otro orden, de unidad, de otro orden social, que serían pues más culturalmente definidos, ¿no? Lingüísticamente definidos, que vienen los criterios y otros que ustedes ya seguramente fueron leyendo. El capítulo 6, ¿verdad? Aquí lo presento, lenguas que se hablan en el continente de la Nueva España. Los 5 primeros capítulos los dedica a lenguas de Sudamérica. Y estamos entonces ya en el capítulo donde se ocupa de hoy son
de lo que fue la Nueva España, de lo que hoy es México, países en que se habla la lengua mexicana, era la manera en que se le conocía a la lengua náhuatl en aquel entonces. Siguen otros, sigue el índice, ¿verdad? Lenguas mixtecas, Sinaloa, con otra ortografía, pero el referente pues es el mismo, es el estado hacia el noreste de nuestro país. Aquí está donde inicia el capítulo 7 de su libro, de su catálogo. Geográficamente hablando, correspondería este contenido del capítulo 7 de las Californias hacia el norte y todo lo que es en la actualidad Estados Unidos y Canadá, incluso Groenlandia. Estamos hablando de una obra impresa en 1800 y consideren las fuentes que se tomaron en aquel entonces para estructurar este trabajo. Principalmente fue obra de misioneros jesuitas que ya habían sido expulsados de sus respectivas misiones, de los lugares que ocupaban en distintos puntos del planeta, y fue el principal insumo que consideró Hervás para su clasificación. Bien, aquí termina, como ven, ahí arriba, ¿verdad? Groenlandia, descubrimientos de los rusos y de Cook al norte de California. Vamos, cuestiones histórico-geográficas que incluye Hervás. Y vean la parte, vean cómo se refiere Hervás para terminar su volumen número 1. Muchedumbre de naciones americanas. Como les decía, pensemos en que hoy hablaríamos de pueblos, ¿verdad? El pueblo quechua, el pueblo maya, el pueblo guaraní, el pueblo etcétera. Entonces, se nombran las 11 principales y por dónde se pobló América, en fin, del contenido que trata él y al que regresaré más adelante. Bueno, pues aquí está el catálogo y quiero que adviertan dos sentidos del catálogo. Esta primera parte, como leen, es algo que podemos ubicar hoy en día en la subrama de la geografía lingüística, es decir, en qué lugares del mundo se hablan qué lenguas de qué familias. Lenguas aisladas, lenguas diversificadas. Y aquí pues empieza Hervás dándonos el catálogo, explicando en términos muy generales, desde luego, la lengua mexicana, repito, el náhuatl, era como se le conocía, y todavía se le conoce en algunos lugares como lengua mexicana. Los hablantes hablando en náhuatl dicen, hablo mexicano. Bien, ahí están, ¿verdad? Las provincias, las diócesis de México, de Puebla, de Michoacán, etcétera. Incluso Guatemala en aquel entonces. Está la lengua huasteca y la pame, que se hablan en la Huasteca, diócesis de México. Las lenguas matlatzinca y mazahua, que se hablan en el Valle de Toluca, diócesis de México y de Michoacán. Cuitlateca, diócesis de México. Esta es una lengua extinta. El cuitlateco se habló en Guerrero, que era de la diócesis de México, ¿verdad? La otomita o la otomí, junto con el mazahua, y que es un dialecto otomita, es decir, es una, para Hervás, para lo que estuvo al alcance de Hervás, el mazahua era una variante del otomí. Hoy en día, por muchas razones de la identidad, cuestiones sociolingüísticas, la lengua mazahua se entiende independiente del otomí, incluso en cuestiones gramaticales. Bien, pues ya ustedes leyeron el resto, ¿verdad? Totonaco, mixteco,
Continúa, ¿verdad? Lenguas del sur, Cacchí. Tenemos diferencias respecto de cómo conocemos hoy en día estas lenguas. La primera de ellas, Quechí, por ejemplo. Hervás maneja Cachiquila, nosotros manejamos hoy en día Cachiquel, etcétera. Pero todas estas de la diócesis de... Aquí hay un error, ¿verdad? Justo es cuando entramos no es la diócesis de Guadalajara, sino de Guatemala. Error que no necesariamente se le atribuye, lo podríamos atribuir a Hervás, sino pues a los tipógrafos que armaban las cajas de estos. Bien, en Chiapas, ¿verdad? La lengua chiapaneca, la lengua mame, la candona, celdala equivale al celtal que conocemos hoy en día. Y no porque haya un error en Hervás o en las fuentes históricas, sino por las diferencias de la pronunciación de cada una de las partes. Parecería algo semejante a hablar de español y castellano, aunque ahí son dos palabras, pero bien, celdala, repito, no es un error, es como en un tiempo se conoció a lo que hoy mayoritariamente conocemos fuera de la región como celtal. Bueno, Yucatán y Tabasco, la diócesis de Nueva Galicia para referir la geografía lingüística de la lengua tarasca y la pirinda. Sigue el catálogo, sigue esta perspectiva de la geografía lingüística refiriendo al Cora, la lengua tepehuana, tarahumara tubar, Guayma, una lengua que ya no se habla, varias de estas lenguas, el ópata ya no se habla, el eudebe ya no se habla, el pima todavía se habla, muy minorizado, el subaipure ya no se habla, el cocomaripa, yuma y otros dialectos pimas. Ya haré observaciones sobre estos, pero pues vean todo el conjunto de lenguas que en esta primera acercamiento de geografía lingüística, qué lenguas, en qué regiones nos presenta Hervás. Y termina, ¿verdad?, este capítulo 6 con estas lenguas, la mayoría de las cuales ya fueron desplazadas. Ya no se hablan estas lenguas. Del capítulo 7, destaco solamente, no pongo todo el índice, sino la lengua, refiero a la lengua de la familia algonquina o dialectos algonquinos, estas variantes, ¿verdad? La Kikapú, que es la que tengo con la flecha, se habla en México. Ingresaron los Kikapú hacia mediados, la primera mitad del siglo XIX, y en virtud de ello, pues la ubico, que están entonces referidas la mayoría de las lenguas que hoy conocemos en México. Hervás las ubicó, las incluyó en su catálogo, como estamos bien. Bien, cambiamos de enfoque. Ya no es solamente decir el mexicano se habla en las diócesis fulana y perengana. Ya estamos en una contribución de Hervás que no hemos valorado, o sea, la genealogía lingüística. Y como yo les decía, estamos a principios, la transición del siglo XVIII, principios del XIX, todavía no estaba perfectamente consolidado el concepto de familia lingüística, pero sin detenernos a leer todo el contenido, ¿verdad? En los márgenes, una práctica editorial de aquel entonces, se destacan la afinidad, en este caso, de las lenguas maya, quechí, pocomchí, cachiquel y pocomam. Efectivamente, Hervás reúne vocabularios, gramáticas, y aparte de lo que los propios misioneros, los propios frailes le informaban,
pues yo estoy en esta provincia y estas lenguas tienen afinidad. Él directamente hizo trabajo comparativo que le permite entonces proponer la afinidad, es decir, el que pertenecen a una misma familia lingüística. 20 años más tarde, un poco más, ya se hubiera concretado y se hubiera empleado ese término. Existe una familia lingüística llamada tal. Las familias lingüísticas en general tienen un nombre pues perfectamente artificial de los académicos que proponen aplicando los métodos comparativos que han ido mejorando durante el tiempo. Pero esto lo quiero destacar. Este aporte de Lorenzo Gervás en lo que hoy llamaríamos genealogía lingüística, él es pionero y no solamente lo hace para las lenguas de América, trabajó en Europa y los lugares en donde la Compañía de Jesús tuvieron misiones, háblese de las Filipinas, lugares de Asia Oriental. Bien. Mientras hablaba, seguramente ustedes ya pasaron los ojos por el texto, por el párrafo, el fragmento, en donde se habla de las afinidades. Otras afinidades, ¿verdad? La lengua chiapaneca, aquí vamos a hacer algunas aclaraciones. La candona, celdala, que es el celtal de hoy en día, zoque y mame, que quizá tienen afinidad. A ver, la chiapaneca, si estamos hablando de la que se habló en Chiapa de Corzo, no era afín a la lengua lacandona, celtal y mame, no. Era de otra familia lingüística. Pero la lacandona y la celdala y la mame sí son mayas. Y la zoque no. Que hay lenguas de 3 familias, no vamos a mandarle la Inquisición a Gervás por esto, ¿verdad? Pero, y él advierte, quizá, los materiales a los que tuvo acceso, y él lo pone con toda precaución, posiblemente. 13 lenguas diversas en las mixtecas. Ni siquiera hoy en día, hay que decirlo, muchas personas, ya no digamos fuera de las ciencias, no, adentro de las ciencias sociales, desconocen la diversidad lingüística al interior de lo que hoy conocemos la región mixteca. Ahí está, por ejemplo, hacia la segunda mitad del párrafo, una de estas es hablada en el 4 Peñoles, el mixteco de Peñoles. Confinan por el sur con la provincia zapoteca, que ya son de otra lengua. Una de las lenguas de la mixteca es la chochona, el chocholteco, ahí está catalogado, y en una relación genealógica, a veces más explícita que en otras. Aquí, por ejemplo, tienen afinidad las lenguas zapoteca, mazateca, chinanteca y mije, con 2 ortografías. Sí por los zapotecos, mazatecos y chinantecos, no por el mije. El mije no tiene afinidad genealógica con estas otras lenguas que sí son de la familia otomangue. Es así, es así. Avanzamos. Nos habla de la lengua chichimeca, otomita y tarasca. Aquí no dice que tengan afinidad, pero más adelante, efectivamente, sí tienen afinidad. La otomí, la mazahua, que en otro momento maneja como dialecto del otomí, variante del otomí, entiéndase, y la chichimeca, ciertamente. El otomí, el mazahua y el chichimeco, actualmente hablado únicamente en San Luis de la Paz. En aquel entonces se hablaba en una geografía más extensa, que al menos comprendía varias comunidades de Querétaro. Son lenguas
que se reconocen incluso de una subrama otomiana. Bien, sorprendente lo que nos está diciendo hace más de 200 años Gervás. Bien, nos aclara, ¿verdad?, que Mazapil, Concha y Chinarra son variantes del náhuatl, déjenme decirlo con términos de la clasificación, de una clasificación contemporánea, ¿no? Son dialectos, son formas en que se habla el náhuatl en distintas provincias. Y nos da etimologías, ¿verdad? Mazatl, de donde viene Mazapil, los mazapilis, o sea, el nombre de este grupo aludía a un venado pequeño, a un ciervecito, como nos dice ahí. Bien. Nos habla de la nación Chinarra. Esta nación pues ya no existe. Y la variante de náhuatl que habló esta nación se perdió para siempre. Nos aclara, pasándonos al lado del occidente, del noroccidente, las lenguas yaqui, hoy lo escribiríamos de otra manera, pero se refiere a lo mismo, la lengua seri y la guayma. Muchos sabrán, muchas de las personas que quizás me escuchan o me escucharán, pues conocen Guaymas, Sonora, se van a turistear, y San Carlos, y pues ahí se habló una lengua diferente al yaqui y diferente al seri. Son lenguas que siguen hablándose. El yaqui, por supuesto, los municipios de Obregón, las comunidades de Vicam, Potam, etcétera. El seri se sigue hablando, por supuesto, en la costa de Sonora, frente a la isla de Tiburón. El guayma, lamentablemente, pues ya, su crucecita de lengua desplazada. Y aclara que son distintas. Aquí no hay afinidad. Y es interesante, entonces, en todo este contexto, entre geografía lingüística y genealogía lingüística, que nos aclara Gervás en algunos casos, algunos pueblos hablan más de una lengua. Ese bilingüismo no lo valoramos, que hoy en día consideramos bilingüe importante, pues a quien maneja español y una de las lenguas hegemónicas, le hace inglés, le hace principalmente, y estas realidades, pues, quizá para muchos apenas sea la primera vez que las escuchan, pues bueno, tienen más de 200 años de haberse propuesto estos aspectos. Bien, aquí está, por ejemplo, la nación Tubar. La lengua Tubar ya no se habla, ya fue desplazada. Y ese pueblo, aquí dice, habla dos lenguas, y ahí está su explicación, ¿verdad? La otra es el tepehuano sí se sigue hablando. Bien. Diversidad de lenguas y dialectos en Sinaloa, ¿no? Se volvían locos los frailes, y de eso tratan muchos de estos apartados, de estos párrafos de Gervás, porque tenían que aprender muchas lenguas para predicar. Aquí, por ejemplo, hacia la mitad, dice, el número de lenguas de las naciones de Sinaloa, de los pueblos de Sinaloa, de que hablamos, es casi infinito. Imagínense, esa riqueza lingüística la perdimos y seguimos perdiendo otras. Bueno, regreso al párrafo. Y aunque a veces se hallan muchos pueblos de una misma lengua, también sucede que en un mismo pueblo sean diferentes las de sus barrios. Bueno, de donde nace la necesidad precisa en que se hallan muchos de nuestros religiosos de aprender, como lo hacen, 2 y 3 lenguas bárbaras, sin libros, sin papeles, sin arte, vocabularios ni calepinos. Calepino era una manera de referir algún diccionario, algún vocabulario. Bueno, y aunque estas lenguas sean bárbaras, fíjense lo que nos dice Gervás, es cosa que admira el ver que, siéndolo,
reglas, su formación de tiempos y casos, sus derivaciones, pues claro, en aquel entonces había prejuicios, ahora creo que estamos peor, porque suponemos que los mal llamados dialectos, pues son una bola de gruñidos uno tras otro que no comunican ni trascienden al pensamiento en ningún sentido. Así están nuestros prejuicios hoy en día y vean desde cuándo pues hay aportes para conocer y razones, en este caso, de el interés de las órdenes religiosas, en fin, una realidad que conocemos muy poco y que Gervás nos abre desde hace tanto tiempo. Bien, dialectos de la lengua Sinaloa o yaqui. Aquí nos ayuda Gervás a entender que lo que ha manejado en algunos contextos hay que trabajar con detalle, ¿verdad? A veces es sinónimo, a veces no. Es fácil discernir. En este momento pues estamos dando una presentación general. Sinaloa o yaqui, ¿verdad? Yaqui. También este maya que está puesto aquí es según una interpretación nuestra, el mayo, el hoy llamado mayo de Sinaloa, Sonora. Bien. Seguimos con la genealogía lingüística y nos habla, por ejemplo, de afinidad entre estas lenguas. Se perdieron ya la mayoría de estas lenguas, fueron ya desplazadas. La tepehuana sí se sigue hablando al sur y al norte de Durango. Son dos lenguas distintas, de hecho. Y de otra región mexicana, ¿verdad? Dialectos de la lengua tarahumara son estos y estos. Hoy en día, por ejemplo, el tarahumara y el barojío, que está referida aquí al final de esta cita, se entienden como lenguas distintas desde un punto de vista identitario, social, y son muy cercanas, ¿verdad? Casi como, digamos, hablar de español y portugués, más o menos. Bueno. Otros dialectos del tarahumara, eudebe, ópata, pima, se sigue hablando el pima, ya no el eudebe, ya no el ópata. Tienen afinidad las lenguas yumana. Aquí ya pasamos a otra familia, de Baja California. California, Sonora y las partes colindantes de lo que hoy son los estados de California, los Estados Unidos, Arizona, esta región. Cocomaripa, Pima, Sobaipuri. Aquí no todas son de la misma familia, pero bueno, pues hay un intento hace más de 200 años de proponer la genealogía. La lengua pericú ha desaparecido, ha perecido. Información sociolingüística que nos da Gervás, ¿verdad? Al principio de este siglo constaba de 3,000 almas. Al tiempo de nuestra expulsión de los dominios españoles, podía tener 300, las cuales hablaban español, y por tanto la lengua pericú se debe contar ya entre las extinguidas. Datos sociolingüísticos donde ya el español desplazó. Ahí está el dato histórico. Bien, pues un resumen de lo que, repito, en términos de geografía lingüística y de inicios de una propuesta de genealogía lingüística nos da Gervás. Y vamos entonces a revisar, las comparaciones son odiosas, pero por odiosas que sean, la figura de Gervás yo la pondero, se pondera en el mundo como uno de los padres de la lingüística comparativa, que en el siglo XVI, incluso en el siglo XIX, perdón, afianzó sus métodos, trabajó. Uno de los grandes intelectuales alemanes, ¿verdad? Humboldt, hermano, Guillermo von Humboldt, hermano de Alejandro, el geógrafo, el topógrafo. Estos dos sabios le solicitó información a Gervás para sus estudios
de lingüística comparativa, ¿no? Bien, vamos entonces a ver a la luz de la catalogación que hoy en día tiene nuestro país, la catalogación más desarrollada, publicada por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. ¿Qué pasa, verdad? Valorar los aportes de Gervás, principalmente. Bien, este catálogo, debo decirlo, de acuerdo con la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Aquí está estamos hablando, como ustedes pueden leer, en el encabezado, una obra del año 2008. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas comenzó sus funciones en enero del 2005. En el año 2006 publicó una primera versión de sus catálogos que estaba por ley ordenado a trabajar, y 2006 y 2007 se trabajó para que se publicara en el Diario Oficial de la Federación este catálogo como una de las medidas de reconocimiento del Estado mexicano a la diversidad del... no ha pasado mucho de ahí, ¿verdad? De un reconocimiento del Estado. La sociedad todavía pues está con mucho desconocimiento, muchos prejuicios, pero bueno, esperemos que estos grandes libros como son el de Gervás y el catálogo actual, pues ayuden a cambiar algo esa situación. Bien, además de la versión del catálogo oficial, del catálogo publicado en el Diario Oficial, el Instituto trabajó un libro con el mismo contenido, cuya portada está proyectándose y que ustedes, por supuesto, pueden acceder de manera gratuita en la página del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, acceder tanto a la versión completa publicada en el Diario Oficial como al libro que ahorita, una selección de... Bien, entonces, el capítulo 8 de esta versión libro está dedicado a las variantes, es decir, lo que hemos en general nombrado como lengua náhuatl, lengua zapoteca, son conjuntos de variantes. Y esto no solo en México, asómense a Italia, asómense a Alemania, asómense a Holanda. Esta idea de que una lengua, un estado, un país, ahí están los prejuicios en todo el orbe. Bien, se presentan entonces como variantes y veamos las 11 familias, la primera de las cuales es la familia álgica. Y aquí está el Kikapú, esta que destacaba yo, ¿verdad? De acuerdo con los tiempos de Gervás, se identificaban como variantes algonquinas y en la actualidad el término que se considera más apropiado es el de la familia álgica, variantes o lenguas de la familia álgica, la Kikapú en este caso. Bien, primera de 11. La refiere Gervás. Segunda familia con presencia en México, y Gervás nos habla de mexicanos, que sería el último, náhuatl, nos habla de pápagos, por ahí salió, nos habla de pimas, nos habló de tipehuanos, nos habló de tarahumaras y la afinidad con el guarijío, nos habló del yaqui, nos habló del mayo, nos habló del cora. El huichol no estaba tan precisamente identificado en aquel entonces, ni había habido la suficiente entrada de misioneros, bueno, complementando los datos etnohistóricos con la historia del contacto, ¿verdad? En fin, pero aquí está una segunda familia
que Gervás identificó. Y por cierto, hasta el siglo XX, Edward Sapir, más de 100 años después de que Gervás propone afinidad en estas lenguas, Edward Sapir del Instituto Smithsoniano establece, a ver, esta es la familia de lenguas yuto-aztecas, ¿no? En la nomenclatura norteamericana. Bueno. Tercera familia, nos habló de algunas lenguas de esta familia, el maricopa, estas no exactamente estas, pero esta familia, yumanas, de las familias yumanas, de la familia Cochimí, y al parecer a estas lenguas pueden haber estado relacionadas genealógicamente el pericú, que es el de los que señala como ya extinguido. Términos. Bien. Cuarta familia, la menciona diferenciándola, que no es igual al yaqui, no es igual al guayma, el seri. Quinta familia, nos habló de los otomís, de los mazaguas, salió el matlatzinca, salió el tlahuica, salió el pame, salió el chichimeco, salió el chinanteco, etc. Más de 200 años de diferencia. Y sus propuestas de afinidad en la mayoría de los... Ya observamos, ¿verdad? Por ejemplo, el chiapaneco, lengua desplazada, que le dio nombre al estado de Chiapas, precisamente, ¿no? Lengua de esta familia, del Otomangue. No fue lengua maya, aunque convivía territorialmente, digamos, con lenguas mayas, como el celtal, con otro nombre en aquella época, con lenguas mijezoques, el zoque de Chiapas, pero bueno, pertenecía a esta familia, y es de las que dice, quizás haya afinidad. Bueno, sexta familia, la familia maya, y ahí explícitamente, ahí está, ¿verdad? En 2, 4, el celtal, ¿verdad? La celdala que se lee. El tzotzil, el quiché con otra ortografía, desde luego. Ahí están las lenguas afines de la familia maya, ¿verdad? Bien. Séptima familia, Totonaco Tepehua, habla de los totonacos. Gervás habla de los totonacos. Octava familia, la Tarasca, digamos, Tarasca o Purépecha, ¿verdad? La refiere como diferenciada. La novena, Mijezoque, habla de los mijes, habla de los zoques. Décima familia, hasta donde mis lecturas de Gervás han llegado, no habla de esta familia. Sí habla de chontales, pero de Tabasco, chontales de Chiapas y lo que hoy conocemos como chontales de Oaxaca, no, tal parece que, pero bueno, por esto no vamos a mandar a la hoguera a Gervás, aunque quisiéramos. Y tampoco habla de la familia Guave hasta donde mis lecturas han dado y hasta donde las otras maneras en que se conocen estas lenguas, por ejemplo, Umbeyats es el nombre de la lengua en la propia lengua Guave, no están referidas. Posiblemente porque esas poblaciones no las atendían jesuitas. Y aún así, en algunos otros casos dice, bueno, estas son poblaciones que atienden franciscanos, que atienden agustinos, compartían información, en fin, pero solamente estas dos últimas familias de lenguas que son muy pequeñas respecto de su diversidad interna, a diferencia del otomangue, a diferencia de la maya, que ya vimos, solo estas no están referidas por Lorenzo Gervás. Les paso unos mapas, ¿verdad? Son 4 mapas en donde están representados
selectivamente. Algunas de las familias, el criterio es que no se empalmaran, ¿no? Porque se comparten territorios. Entonces, que se viera muy bien dónde está la álgica, en qué lugar de la República Mexicana está sentados Capú, que son los que hablan una lengua de la familia álgica, esto es Coahuila. Las lenguas de la familia yutasteca, vean, es una familia, es el verde fuerte, que atraviesa prácticamente toda la República, de Sonora esquina con Arizona a Tabasco casi esquina con Guatemala. Toda la República. Y del núcleo que se ve ahí, sur de Durango, Nayarit, parte de Zacatecas, norte de Jalisco, del sur de esa zona hacia todo lo demás son variantes del náhuatl. Serían los dialectos de que hablaría Gervás, precisamente, ¿no? Bien, la cochinilla humana en Baja California y la serie en la costa de Sonora. El mapa 2, una de las familias más antiguas y más diversificadas de México, la otomangue, se habló en Centroamérica, se habló en Chiapas, le dio nombre al estado de Chiapas, ¿verdad? Don Pedro Nucamendi, el último hablante, dibujado en un libro de folclore del Instituto Nacional de Bellas Artes hacia fines de los años 50, 60 del siglo pasado, el último hablante registrado del chiapaneco, y la tarasca o purépecha en el centro occidente de Michoacán. Tercer mapa, las lenguas de la familia Totonaco-Tepehua, en esa zona del Golfo y de la Sierra Madre Oriental inmediata, y lenguas de la familia Mijezoque. Se propone, por cierto, que los olmecas históricos, a quienes se les atribuye el inicio de la civilización en Mesoamérica, hablaron una lengua mijezoque. Es una propuesta, había que haberle preguntado a Gervás, ¿verdad? Oiga, padre, ¿usted qué opina de...? Bien, y el último mapa nos da 3 geografías, las de las lenguas mayas, ¿verdad? Que se concentran en el sureste mexicano, además de la península, Tabasco, Chiapas, y estas 2 familias de esta región del sureste de Oaxaca, la Guave y la Chontal de Oaxaca, que pues no, hasta donde mis lectoras del trabajo de Gervás no las he identificado como referidas ahí. Unos comentarios finales que cada que tengo oportunidad los quiero con mis palabras, desde luego, pero en esta oportunidad lo hago teniendo a la vista la conclusión de Gervás. En América hay más naciones que en las demás partes del orbe terráqueo. O sea, hay más pueblos. Y si cada uno de esos pueblos tiene su o sus lenguas, hoy en día decimos, fíjense el dato, el continente americano, en América, el continente americano, hoy en día, reúne 2/3 partes de las familias de lenguas identificadas en todo el mundo. 2/3 partes. África no es poca cosa. El macizo euroasiático no es poca cosa. Australia y las islas al norte no son. El total de familias de lenguas de esos 4 macizos, bueno, 3, ¿verdad? África, Australia y Euroasia, son 1/3 parte de lo que América tiene 2 al nivel de familias de lenguas. Ustedes ya leyeron las reflexiones de Gervás, ¿verdad? Las preguntas, ¿a qué causa podemos atribuir
el excesivo número y gran variedad de lenguas en América, el último continente en poblarse y el más diverso lingüísticamente. Esto pues es de mi cosecha, no es Gervás, ¿verdad? Pero son preguntas que se derivan de las reflexiones que a principios del siglo XIX hacía Lorenzo Gervás. La siguiente pregunta. ¿Podemos decir que en América, han permanecido menos lenguas que en las demás partes del mundo? Los grandes imperios, aquí empieza Gervás una relación entre qué hacen los imperios, reprimen, imponen, en fin, nos da para correlacionar la diversidad con historias particulares. Vean, por ejemplo, esta reflexión. Los primeros hombres, después del diluvio, empezaron a enriquecer o aumentar sus idiomas, como se dirá en la obra sobre el origen de estos, dando diversos acentos a una misma palabra, y de este modo sacaban una voz radical, diversidad, muchedumbre de palabras. Este es justamente su parte conclusiva de la muchedumbre de pueblos, palabras derivadas, ¿verdad? De este modo de aumentar las lenguas está muy expuesto a desfigurarlas, principalmente entre naciones bárbaras que carecen de letras para fijar el número, la calidad de acentos, etc. En fin, los elementos con que concluye Gervás su obra, les proyecto de acuerdo lingüísticos que estuvieron a su alcance, los vocabularios, artes, etcétera. Él propone que América tiene 11 principales pueblos: el araucano, el guaraní, el quechua, el caribe, el mexicano, el tarahumara, el pima, el hurona, el hurón de Estados Unidos, ¿verdad? El algonquino, el apalache o apalachina y el groenlandés. De acuerdo con. Y señores, pues termino mi exposición reiterando mi particular admiración a este genio de español del siglo XVIII, principios del XIX. Por su atención, muchas gracias. Agradezco nuevamente al Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, la oportunidad de compartir este tesoro lingüístico que comenzó a trabajar Gervás como en su primer catálogo y que hemos continuado en papel y ojalá que lo continuemos en obras, en acciones y en eliminar prejuicios para que sigan vivas por el derecho que les asiste a los seres humanos de transmitir la lengua que aprenden. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a usted, doctor Fernando Nava. Nos da muchísimo gusto poder contar con usted por segunda ocasión en este año, la ocasión anterior en el contexto de las Biblias, pero bueno, ahora le agradezco mucho que haya participado en la inauguración de este ciclo que justamente trata de explicar a México a través no solo de obras exitosas, grandes publicaciones, bestseller, por así decirlo, sino justamente de obras como la de Gervás, que explica de muchas maneras a los mexicanos, a través de la lengua. Y si me lo permite, doctor, algunas preguntas, además de felicitaciones que desde luego tiene. La primera es un comentario de Hugo que dice: a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, el doctor Nicolás León Calderón publicó un arte otomiano. La clasificación que hace el doctor Nicolás León se basó en la Carta Geográfica de las Lenguas de Orozco y Berra. Interesante tema y muchísimas felicidades, doctor, por tan excelente exposición
y saludos. La segunda es una pregunta que hace Auristela Martínez y dice, qué interesante, doctor. Entonces, ¿la apreciación y conservación de las lenguas originarias requería y requiere todavía de la elaboración y estudio de catálogos como este? Bueno, el catálogo, así como los estudios de la fonología de las lenguas, de la gramática de las lenguas, de la situación social de las lenguas, es un componente, el componente para muchos de la continuidad de cualquier lengua es que la generación adulta la transmita naturalmente a la generación joven, la generación infantil. No hay otra fórmula, no hay otra fórmula. Se conocen casos particulares en la historia de la humanidad, de la historia reciente, ¿verdad? El Yiddish, por ejemplo, pues estuvo a punto de ser desplazado, pero en la situación en que se vieron sus hablantes, los judíos, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, hoy en día cambiaron las cosas. Ya era una lengua hablada solo por los ancianos y pues se recuperó. Y tenemos muy pocos casos de recuperación lingüística. Recuperación, lo que sí desearíamos en virtud del derecho, no es una cosa romántica, ¿verdad? De, ay, que hablen sus lenguas y qué bonitos suenan. No, es un derecho que a todo ser humano le asiste de darle continuidad y desarrollo a sus elementos culturales, tecnológicos, intelectuales, dentro de los cuales están las lenguas. Es mi comentario y agradezco, por supuesto, la participación. Le agradecemos la respuesta, doctor. Otra pregunta que hace Francisco dice, ¿cuáles son las ventajas o desventajas de tener una gran cantidad de lenguas en una región? Pues no hay ventajas ni desventajas, son derechos. Si el mundo tiene 7,000 lenguas, ¿por qué lo vamos a ver como un problema o como una, vamos a llamarle, bendición? Vamos, no son ni bendiciones ni maldiciones, son derechos. Son derechos, porque hay hombres y porque hay mujeres y porque hay ahora unas identidades que no se alinean con lo bipolar, pues porque están en su derecho de ejercer una nueva manera de socializar, una nueva forma, y esto respecto de identidades modernas. Las identidades lingüísticas y la historia de las lenguas tiene miles de años. Y claro, sí, por supuesto, podemos referir aspectos técnicos, aspectos presupuestales, aspectos de atención gubernamental, aspectos de compromiso social, aspectos de racismo lingüístico que hay que trabajar según el caso para cumplir derechos fundamentales, que son, entre otros, el que un adulto le transmita sin prejuicios y sin miedo y sin temor a que su hijo viva la discriminación que él vivió, transmitiéndole su lengua. Ahí es donde tenemos que trabajar, es mi punto de vista, más allá de valorar hacia un lado o hacia otro la realidad del multilingüismo en nuestro planeta. Gracias. Ahora, Lili pregunta, ¿se puede saber o se sabe el porcentaje de las lenguas que aún se hablan en nuestro país? Yo supongo que la lengua náhuatl es la de mayor porcentaje, ¿o es otra? ¿Existe un mapa donde se pueda ver esto? Sí, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas tiene información procesada. La información procede en buena medida de los censos que realiza el INEGI, ¿verdad? Y cuidado con las cifras, porque hoy podemos ver desde el punto de vista muy general que sí, el náhuatl es la lengua que reporta mayor número de hablantes en nuestro país, pero no es una sola lengua. Los nahuas de Durango y los nahuas de Tabasco tendrían dificultades en entenderse, digamos,
como un hispanohablante con un rumano. Sí, vienen de la misma raíz y en palabras sueltas pues suena igual diente, suena igual sol, pero en el habla fluida, entonces no es una sola lengua, es un conjunto de variantes, es una agrupación de lenguas, lo que estamos viendo como náhuatl, y en el sentido de sí tener una lengua con una gran afinidad estructural, con una gran prácticamente mutua inteligibilidad entre todos sus hablantes, es la maya, la lengua maya. Entre otras razones, se puede explicar pues la unidad geográfica que ha mantenido su población en lo que hoy son 3 estados. Antiguamente pues hubo otra división política, por supuesto, pero la lengua con más hablantes en términos de una unidad comunicativa de su conjunto de usuarios es la maya, hoy en día en nuestro país. Bien. Doctor, algunas preguntas más. Dice, ¿hubo influencias del catálogo de Gervás para los estudios liberales mexicanos del siglo XIX mexicano? No sé, no tengo yo estudios del impacto que haya tenido la obra. Yo me temo que no mucho, aunque refiero los trabajos que hicieron Francisco Pimentel y Manuel Orozco Iberra, mexicanos, ¿verdad? Del siglo XIX. Ellos hicieron grandes trabajos. Alguno de ustedes empezó citando precisamente los trabajos que hizo Nicolás León de catalogación lingüística basados en buena medida o en Orozco Iberra o en Pimentel. Hubo otros investigadores, ¿verdad? Francisco Belmar en Oaxaca. Y no sé realmente, no me he metido a fondo para evaluar qué tanto estos autores mexicanos tuvieron a la vista o en consideración los trabajos de Gervás. 2 preguntas más para no quitarle mucho. Queda como tarea, claro está. Bien, 2 preguntas más para no interrumpirlo mucho porque sabemos que está en otras cosas también. Dice Luis Gómez, diferentes cronistas hablan que en los territorios controlados por Tenochtitlán, de los popolcas, ¿nos podría hablar de ellos? Muchas gracias, profesor. ¿Puede repetir, por favor? Diferentes cronistas hablan que en los territorios controlados por Tenochtitlán, de los popolcas, me imagino que quiere profundizar más en en los popolcas, que si le puede hablar de ellos, en relación con Tenochtitlán. Sí, bueno, me parece que se refiere a los popolucas, me parece. A ver, en ese sentido, el término popoluca es una palabra náhuatl que se aplica a distintos pueblos que tenemos hoy en día, a los popolucas de Veracruz y a los popolocas, la palabra es la misma con un ligero cambio, a los popolocas de Puebla. Incluso otros grupos, si no me equivoco, los tlapanecos de Guerrero, les dicen popolucas a otros pueblos. Entonces, es un término que se aplicó a distintos pueblos, ¿verdad? Un término, pues, del imperio. Es un término del imperio, como lo es pinot o pinome. Entonces, ¿qué significa pinome? Extranjero. Y claro, pues tenemos pinomes en Jalisco, tenemos pinomes, le preguntaban a las avanzadas, oiga, ¿y estos? Pues son extranjeros, digamos, ¿no? Son pinomes, lengua pinome. No, no hay una lengua pinome estrictamente hablando, sino es un término. Entonces es lo que puedo comentar, ¿verdad? Históricamente sí se puede proponer a qué grupos, a qué pueblos
los nahuas aplicaron qué término, y pues ahí hay historias particulares. Repito, hoy en día están los popolucas del sur de Veracruz, que hablan una lengua mijezoqueana, a diferencia de los popolocas de Puebla, que hablan una lengua otomangue. Bien, doctor, muchas gracias. Pues por último, Daniela Espinosa pregunta, ¿el catálogo de Hervás fue considerado en la elaboración del catálogo del INALI o solo como un antecedente? Fue un antecedente, es decir, el catálogo del INALI parte desde luego de estudios de genealogía lingüística ya propiamente establecida esta subrama de la lingüística, ¿no? Es decir, esta rama, como decía yo, se consolida en el siglo XIX, es a partir de lo cual se comienza como hipótesis el indoeuropeo, ¿verdad? Porque se estudia el sánscrito, se estudia la afinidad estructural entre el sánscrito, las lenguas de la India que se hablan hoy en día, las lenguas de Asia inmediata, hacia el cercano oriente, las lenguas europeas, esto que se consolida en el siglo XIX, y para el catálogo entonces se trabajaron fuentes ya elaboradas a partir de una metodología que a nivel mundial se reconoció y se sigue nombrando de la genealogía lingüística. Perfecto, doctor Fernando Nava. Pues muchísimas gracias, de verdad que ha sido una exposición muy, muy interesante. Le agradecemos su tiempo, el haber preparado un tema y pues tan relevante. Y pues la invitación queda abierta y esperamos volver a tenerlo muy pronto y con temas igualmente interesantes. Muchas gracias también a todos los participantes en esta conferencia. Pues los esperamos cada 8 días de aquí a que termine el año en este ciclo de México a través de los libros. Muchas gracias, doctor Fernando Nava. Gracias a ustedes. Hasta luego, buena tarde. Hasta pronto.